Quiero presentarles una disertación que he venido trabajando desde hace algunos meses, que está basada en algo de la experiencia que teníamos y que veníamos desarrollando y que incluso hoy se está convirtiendo en parte de mi tesis doctoral, y que tiene que ver con las estrategias de cadena de suministros, pero he tratado de introducir, y esto yo les digo, todavía es bastante temprano de repente con lo que tenemos de información, pero le he tratado de introducir a estas visiones estratégicas la situación actual, ¿no? Cómo el impacto de la pandemia va, desde mi punto de vista o desde lo que he podido leer y investigar en las últimas semanas, va a tener impacto sobre cómo venimos diseñando nuestras operaciones en cadena de suministro, ¿ya? Como es una agenda un poco extensa y un poco ambiciosa, por favor, permítanme avanzar un poco rápido, ¿no? Sin mucho preámbulo. Ya, son ideas que quiero compartir con ustedes y ojalá lo disfruten un poco de lo que quiero presentarles. Una nueva era acaba de empezar, ¿no? La cosa, ¿estamos preparados o no? Es evidente que una nueva era acaba de empezar. El mundo no va a ser ni remotamente similar. Sí, a ver, vamos admitiendo a los que vienen llegando. Y ¿alguien levantó la mano? Sí, Raúl, ¿quieres comentar algo? Solamente buenas noches, aquí esperándola. Buenas noches nada más. Gracias. Ok, Raúl. Muy bien. Entonces, es evidente que la pandemia nos ha impactado, y nos ha impactado de una manera bastante importante, y yo creo que todavía no conocemos todos los efectos de la pandemia. Y acá vengo a presentarle algo de lo que ya conocemos, pero sobre todo cómo esto va a cambiar los temas de cadena de suministro. En principio, quiero tratar de que nos cuestionemos algunas verdades que dábamos por hechas, ¿no? Algunas verdades que dábamos por hechas. Hemos estado viendo las cosas como realmente son, ¿no? Y ahí viene el concepto de cadena de suministro, que me permito cuestionarlo, ¿ya? Porque cuando uno habla de una cadena, uno habla de cosas como se ven en estos gráficos, ¿no? Una línea continua, ¿no? Donde hay eslabones que se encadenan, ¿no? Y claro, la competencia, como se decía, ¿no? Cuando apareció el concepto de cadena de suministros, allá por los conceptos de cadena de suministros se desarrollan en los años 70, ¿ya? En los primeros conceptos de cadena de suministros. Se vuelven más populares en los 80s y 90s, ¿no? Pero los primeros conceptos de cadena de suministros es en la época temprana de los 70s, son los primeros autores que hablan ya de cadena de suministros. Pero en fin, y decía, oye, yo no solo debo ver a mi empresa, sino que no, el concepto de cadena de suministro, yo tengo que ver al cliente de mi cliente y al proveedor de mi proveedor, y por eso no, tengo que ir más allá. Un concepto, digamos, interesante en ese momento, pero si se dan cuenta, es un concepto que es unidimensional, ¿no? Una cadena es una línea, es una raya, ¿no? Entonces, y cuando uno habla, cuando uno se expresa algo, le pone nombre a algo, la mente empieza a darle esa forma, ¿no? Y ese concepto queda grabado así en nuestra mente y así empezamos a estructurar el pensamiento. Entonces, el lenguaje condiciona mucho la manera como pensamos y realmente, si ustedes lo piensan un poco más, las cosas no son así, ¿no? No necesariamente son así, no funcionamos como cadenas, ¿no? Cuando uno funciona como cadena, uno trata, ¿no? Como dice acá esta lámina, yo quiero ser el eslabón más fuerte de esa cadena de suministro, ¿no? Pertenecer a la cadena más
más fuerte y ser el eslabón más importante de esa cadena de suministro. Ese era el ser, ¿no? El lograr, pues, éxito económico, ¿no? Que las empresas sean exitosas. Pero no necesariamente las cosas son así, ¿no? No necesariamente las operaciones funcionaban como una cadena, porque lo que ocurre realmente es que yo me abastezco de un proveedor que no solo me abastece a mí, es muy probable que también abastece a mi competencia, ¿no? Y varios de mis proveedores probablemente abastezcan a varios de mis competidores, ¿no? Y así como yo, también a la hora que le vendo a un cliente, a varios clientes, estos clientes también le compran a mis competidores. Entonces, en realidad no es eso de hablar de una cadena donde yo tengo una sociedad con un proveedor y el proveedor con mi proveedor. Ese proveedor, de hecho, le está vendiendo también a mis competencias. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Si yo me abastezco de proveedores similares a los que se abastecen mis competidores, y si yo vendo a través de canales o clientes similares a los que vende mi competidor, ¿qué ocurre? Lo que va a ocurrir naturalmente es un proceso de comoditización, porque yo me voy a diferenciar muy poco de mis competidores. Tengo los mismos insumos y llego a través de los mismos canales. Definitivamente a vista del consumidor me voy a terminar pareciendo. Y en ese parecerse, el consumidor va a definir, oye, este producto es idéntico al este, tienen los mismos insumos y lo encuentro en el mismo punto de venta. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué voy a diferenciarme? Me diferencio, ¿no? Me diferencio por precio, termino solo diferenciándome por precio. Estoy admitiendo aquí todavía algunas personas que están incorporándose. Si me diferencio solo por precio, eso es un proceso de comoditización, ¿no? Entonces, ¿qué busco cuando ya solo mi diferenciación es por precio? Entonces ya empiezo a tratar de hacer pequeñas innovaciones, tratar de diferenciarme de alguna manera, ¿no? Buscar que mi producto sea algo distinto, ¿no? Le genero una propuesta de valor más interesante a mis productos, que tengan atributos diferenciadores, ¿no? Pero nuevamente, como tengo la misma red de proveedores y la misma red de canales de distribución, voy a terminar en el mismo proceso. Mi competidor probablemente rápido me copie, ¿no? Rápido alcance mis ventajas. Entonces yo permanentemente tengo que estar buscando generar una ventaja, buscar una ventaja, buscar una ventaja, buscar una ventaja, ¿no? Y entonces, claro, el gran beneficiado de todo esto es el consumidor, ¿no? Pero estamos en una permanente lucha ahí, ¿no? Entonces, el concepto de cadena de abastecimiento cambia por redes de suministro, redes de abastecimiento, ¿no? Pero nuevamente al dibujar una red, uno está dibujando un plano, ¿no? Algo también que se mueve en dos dimensiones. Y nuevamente el cuestionamiento viene a que, oye, el mundo tampoco no es así, pues, ¿no? Luego se fueron desarrollando los conceptos de la gestión por flujos, ¿no? Donde yo separaba, ¿no? Separo, y eso viene ya cuando empieza a desarrollarse el modelo SCORE, ¿no? Y nos dice, oye, acá no todo es flujo de materiales, acá también tiene que ver el flujo de información, el flujo de documentos, el flujo financiero. Entonces, muy inteligentemente las organizaciones empezaron a desarrollar, y eso viene con la revolución del mundo de la informática, ¿no? 60, 70, 80, 90, ¿no? Y hasta ahora el mundo, ¿no? El mundo digital que se viene, donde ya separamos, y el gráfico lo que está tratando de representar ahí es que por un lado empieza a fluir la información y por otro fluyen los materiales. En cada nodo que ustedes ven dibujado ahí se van tomando decisiones. La información sirve para tomar decisiones. Y esas decisiones impactan en el flujo de materiales, ¿no? Yo, por ejemplo, decido comprarle a este proveedor.
o decido que este despacho salga manejado por este transportista, lo lleve este transportista. Todas esas son decisiones que se toman en el mundo de la información, ¿no? La información fluye de un nodo hacia otro, y en el siguiente nodo la información que vino del nodo anterior se convierte en una decisión. Esa decisión que yo tomé en uno de los nodos se convierte en información para el siguiente nodo, ¿ya? Y la información empieza a viajar incluso más rápido y por vías más inmediatas de lo que fluye de lo que fluyen los materiales, ¿no? Entonces, nuevamente, estos conceptos de gestión por flujo logran el acelerar, ¿no?, los procesos de tomas de decisiones, y estos, a su vez, tienen un impacto en generar mayores eficiencias en el flujo de materiales, que es finalmente el flujo logístico, ¿no? La logística se hace de flujo de materiales, ¿no? No hay logística intangible, ¿no? Entonces, pero esto es nuevamente un concepto medio prismático, ¿no? Así que ya lo estoy viendo en varias dimensiones, pero a partir de este desarrollo es que se generan lo que hoy llamamos, ¿no?, los servicios 4.0, ¿no? ¿Qué son los servicios 4.0? Aquellos que ya desprenden completamente los negocios, ¿no? Desprenden el flujo de información del flujo de materiales. Son empresas que viven solo de hacer flujo de información, basadas esencialmente en software, basadas esencialmente en el mundo digital. Prácticamente trabajan sin activos, prácticamente trabajan sin inventarios, prácticamente trabajan sin costos fijos. Solo prestan servicios que están basados en flujos de información. Ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? Rappi, Cornershop, Uber Eats, Pedidos, Tienda Pago. Tienda Pago es un desarrollo local que yo lo estoy mirando con mucho interés porque es una solución para el mundo de las bodegas, ¿no? Entonces, estos son los negocios en la era digital. Todos, si ustedes se dan cuenta, todos estos negocios están basados en no tener activos, no son dueños de los inventarios, usan los inventarios de otros, usan activos de otros, la tienda no es de ellos, el inventario no es de ellos, pero aún así están haciendo los negocios, y negocios que están basados en logística, porque es proveer, llevar, traer productos, ¿no? Estos negocios de la era digital, ¿no?, están también basados en lo que se llama la gig economy, ¿no? O los gig economy. O sea, vale decir que las personas que trabajan ahí no son trabajadores de tiempo completo, sino son personas que, por ejemplo, hoy o tienen un rato libre, se enganchan a la aplicación y dicen, ya, hoy voy a atender este servicio, hoy ya voy a atender este pedido, hago la transacción y me pagan por ese servicio, ¿no? Entonces, son negocios muy revolucionarios, ¿no? Y que nuevamente desprenden el flujo de información del flujo de materiales, ¿no? Y ya se generan redes porque empiezan a cubrir, como se ve en el dibujo, ¿no? Y empiezan a cubrir sectores, ¿no? Empiezan a cubrir, ¿no?, alguna parte del flujo de materiales y no están completamente unidos, ¿no? Y el flujo de materiales termina fluyendo por otro lado. Pero son negocios que están muy en avanzada y que están valiendo muchísimo, ¿no? Ustedes, no tengo el dato exacto, pero no sé, pues Mercado Libre creo que vale igual o más de lo que vale todo el grupo Falabella, ¿no? No estoy tan claro con ese dato, pero alguna vez escuché ese comentario, ¿no? Y claro, y miren toda la cantidad de activos que tiene pues el grupo Falabella en toda Latinoamérica, ¿no? Activos físicos, ¿no? Pero se dan cuenta, son negocios basados bastante en software que están generando economías importantes a partir de esto, ¿no? Y miren ustedes, ¿no? El año pasado, Walmart intentó comprar Cornershop. No sé quiénes conocen Cornershop. Cornershop es una aplicación en el Perú, ya está hace algunos meses, todavía está medio incipiente, en estos meses evidentemente ha crecido, ¿no? Pero es una aplicación en la de yo hago mis compras, ¿no? Y una persona, como si fuese un avatar, va al supermercado y hace las compras por mí y me las trae a mi casa, ¿no? ¿Ya? Walmart intentó comprar Cornershop, ¿no? Pero por un tema de leyes antimonopolio en México no lo logró comprar. Y se sabe que quien lo compró fue Uber, ¿no? Uber hoy es dueño de
de Corner Shop, ¿no? ¿En cuánto? Se estima que lo han vendido en 500 millones de dólares, imagínense, ¿no? Imagínense. No sé si esa cifra es cierta nuevamente, pero ustedes saben en cuánto vendieron, a cuánto le vendieron Wong a Cencosud, ¿no? Wong y Metro, ¿no? El grupo, se lo vendieron en 400 millones. Imagínense, Corner Shop terminó valiendo más, y es solo una aplicación, ¿no? ¿Me entienden, no? Entonces, estos negocios están revolucionando y van a revolucionar el mundo, y tenemos que fijarnos y vernos para subir a esa ola, ¿no? Entonces, miren, ¿qué sigue después de esto, no? Se ha desprendido, el mundo digital vuela por su parte. ¿Podemos seguirle llamando a lo nuestro cadena de suministro? Miren, retrocedo, ¿no? Retrocedo las láminas. Miren ese concepto de cadena de suministro cuando el mundo es mucho más caótico y tiene muchas más variedades, ¿no? Y muchas más formas de integrarse que unos eslabones encadenados, ¿no? Entonces, nuestro pensamiento podría estar siendo muy limitado al pensar solo como cadenas de suministro. Tenemos que ir más allá. Este mundo es muy variable, muy caótico, ¿no? Donde las relaciones se dan por diversos frentes y por diversos lados. Y la variabilidad es probablemente, ¿no?, lo que es el estándar, el nuevo estándar, ¿no? ¿Y a esto qué le viene? A esto le sigue, ¿no? A todo esto cambio, a ya que venía, ¿no? El mundo digital, ¿no? Los servicios 4.0, ¡pum! Coronavirus. Y coronavirus nos conmina a incorporar dentro de todos nuestros patrones de trabajo los temas de bioseguridad, ¿no? Y a todas nuestras costumbres de consumo, de compra, de adquisición, temas de bioseguridad. Entonces, apareció la pandemia, que es el gran desafío de nuestros tiempos. Entonces, hay que tener claro, la pandemia no va a tener una solución pronto, antes de ayer el presidente salió y dijo, esto va a ser para mediados del próximo año, ¿no? Y claro, no le falta razón, ¿no? No va a ser pronto la solución de la pandemia, va a tardar, en el mejor de los casos probablemente sea a mediados del próximo año. Siempre una vacuna normalmente toma alrededor de 10 años en ser desarrollada, con todos los atajos que le están poniendo el desarrollo de la vacuna para el coronavirus. Es probable que demore unos 18 meses, de los cuales ya nos hemos comido unos 4, así que faltarán unos 14 meses, ¿no? Yo estimo que al Perú, como solución, estará llegando a finales del 2021, ¿no? Si es que, ¿no? Si es que son exitosas también las investigaciones, ¿no? Entonces, la solución no va a ser pronto, eso hay que ser claro, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar, no? Según un artículo del MIT, que es un artículo que ya tiene su tiempo, esto el MIT lo dijo hace ya casi en abril, por ahí lo habrá dicho, ¿no? Dice pues que lo que va a ocurrir es que las economías y los mercados y las sociedades van a entrar en estas etapas como la que estamos hoy, ¿no? Es más, hasta acá lo predice, oye, una gran ola, todo el mundo se asusta, las cuarentenas nos encierran, nos meten todos enjaulados, no podemos ni mirar el cielo, ¿no? Las actividades económicas completamente limitadas, ¿no? ¡Pum! Y de repente, ¿no? Ya, hasta que baja, se empieza a controlar el problema, ¿no? Una vez que el problema está un poco controlado, empiezan a abrir, como ha ocurrido acá en el Perú, ya empiezan a abrirse las actividades, ¿no? Se van a generar, ¿no?, actividades económicas, comercio, pero esa apertura de actividades va a generar que se genera una segunda ola de contagios, es evidente, va a haber una nueva ola de contagios, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que el virus muta, ¿no? Entonces no necesariamente este tema de la inmunidad de rebaño se va a lograr tan rápido, porque para lo que nosotros son 3 meses, para el virus son pues millones de generaciones, o sea, ha mutado varias veces, ¿no? Entonces lo hace más difícil de controlar, ¿no?
Entonces, lo que según el MIT dice que va a ocurrir es que viene una segunda olita y nuevamente vamos a entrar en procesos de confinamiento, ¿no? Hasta que baje nuevamente. Nuevamente baja, va a haber otra olita, ¿no? Se abren las actividades económicas, se vuelve a disparar el nivel de contagios. Se vuelve a disparar el nivel de contagios, nuevamente entramos en confinamiento. Entonces, lo que dice este artículo de MIT, ¿no? El Instituto Tecnológico de Massachusetts, es que vamos a pasar de periodos de apertura y confinamiento, hasta que logremos tener un control sobre la pandemia, ¿no? Y esto lo dice a nivel mundial, o sea, no es que es Perú, ¿no? Entonces, ¿qué efectos va a tener sobre la economía, ¿no? Aquí también otra referencia importante, ¿no? McKinsey, ¿no? Nos dice, oye, las economías van a tener distintos efectos, ¿no? Y esto va a depender de dos ejes, dice, ¿no? ¿Qué tan buenos o qué tan malas son las medidas para controlar la propagación de la enfermedad, ¿no? Y los efectos nocivos de la enfermedad, ¿no? Que toman los estados, los gobiernos, y qué tan buenas o qué tan malas, ¿no? Son las medidas de soporte económico, ¿no? Si tienen o no tienen efectos, ¿no? Las medidas que están tomando casi todos los estados por ayudar a sus economías a resurgir, ¿no? Entonces, dependiendo de estos efectos, nosotros podemos tener diversas situaciones que son lo que McKinsey elabora 9 escenarios posibles, ¿no? Los invito a leer este artículo, lo pueden buscar, McKinsey permanentemente actualiza estas proyecciones, pero en resumen ellos hablan de 2 escenarios, ¿ya? Y a continuación se los paso más adelante se los paso a un poco a detallar ya con mi perspectiva sobre el tema, ¿no? Lo primero que hay que entender es que el origen de esta crisis no es una crisis que es económica, ¿no? Es esencialmente una crisis sanitaria. Como consecuencia de las medidas para controlar la crisis sanitaria, hemos tenido una crisis económica, pero no es una crisis económica per se. Por tanto, mientras no se solucione la crisis sanitaria, la crisis económica probablemente siga como consecuencia, ¿no? Entonces, durante el proceso de control, ¿no? que estamos teniendo, vamos a tener 3 cosas que mirar, o 3 cosas que nos van a afectar, ¿no? Uno es el desempeño de nuestros socios comerciales. Nuestros socios comerciales, China, Estados Unidos, Europa, ¿no? El Asia, ¿no? ¿Qué tan bien o qué tan mal les va a ir? Nuestra economía es una economía abierta al mundo, por tanto, todo lo que le pase a ellos nos afecta, ¿no? Otro punto importante a ver es el intervencionismo de los estados en las economías, o sea, cuántas restricciones a la libertad estamos teniendo. Nosotros hemos padecido unas enormes restricciones a las libertades económicas durante estos meses, y eso no solo está ocurriendo acá, y además continuos intervencionismos del Estado en las actividades económicas. Un funcionario público es el que está hoy decidiendo quién puede trabajar y quién no, ¿no? Y eso, pues, es claramente un intervencionismo en la economía que en cualquier otro momento hubiese sido, pues, pecado, ¿no? Hubiese sido, pues, un sacrilegio. Pero hoy lo tenemos que aceptar y tolerar como algo que es factible de aceptar porque necesitamos tener controlada el tema de la pandemia, ¿no? Y el otro punto de vista que tenemos que también ver es los cambios significativos en los estilos de vida y el consumo, ¿no? Y los hábitos de consumo. Nosotros, este curso nomás es un ejemplo de los cambios que estamos teniendo, ¿no? Durante muchos años nosotros como Zenfolog hemos estado brindando cursos presenciales, ¿no? Y hoy hemos migrado todo al mundo virtual.
personalmente yo prácticamente casi todo lo compro por delivery, salgo muy poco de mi casa, hago permanentemente teletrabajo. Al hacer teletrabajo, por ejemplo, hoy estoy trabajando mucho más, de manera más permanente con gente de fuera, ¿no? Antes, para trabajar con gente de fuera había que hacer visitas, viajar. Hoy estoy diariamente reunido con una persona ¿no? de Italia, otra de Alemania, otra de Chile, ¿no? Que son los con los que trabajamos permanentemente. Y se hace cotidiano, ¿no? Algo que antes parecía, pues, no es que parecía, ¿no? Todo el mundo sabía que eso era posible, pero no nos acostumbrábamos a hacerlo, simplemente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los posibles escenarios? ¿No? ¿Cuáles son los posibles escenarios que podemos tener? ¿No? Las medidas de contención de la pandemia, un escenario es el escenario en B chica, ¿ya? Que es este escenario que estamos dibujando aquí. ¿Qué quiere decir este escenario de B chica? Quiere decir que hay un fuerte impacto de la pandemia en los meses, ¿no? En estos meses, pero el mundo rápidamente se repone, ¿ya? Y vuelve a su ritmo de crecimiento y recupera en un plazo no tan largo, recupera su estándar, el estándar que tenía el mundo prepandemia, ¿no? La línea roja que vemos ahí es el mundo prepandemia, ¿no? Es como en el momento en que llegó la pandemia, cómo nos tenía, ¿no? La línea azul es China, la línea naranja es Estados Unidos y la línea verde es Europa, ¿no? Entonces, un escenario llamado el escenario V, ¿no? Es donde los estados desarrollan rápidamente, ¿no? Capacidad de controlar los contagios, las mortalidades, ¿no? Y hacen una intervención organizada a las actividades sociales y económicas, lo que posibilita que rápidamente esto rinda sus frutos y volvamos a retomar ritmos de crecimiento, lo que tempranamente lograría que lleguemos al estándar que teníamos, ¿no? Estamos hablando de 2022 más o menos, ¿no? ¿Ya? Otro escenario, un escenario menos auspicioso, es el escenario L, ¿no? El escenario L es en el que la contención de la pandemia no tiene resultados buenos, ¿no? Sino que son resultados parciales, ¿no? Parecido a lo que les mostraba yo del artículo del MIT, o sea, escucha, nos restringe la actividad social, ya, bueno, se controla un poco, salimos, hacemos más actividades sociales y económicas y se disparan nuevamente los contagios. Al dispararse nuevamente los contagios, los estados tienen que tomar nuevamente medidas de contención, restringiendo nuevamente las actividades, y estamos en eso, ¿no? Entonces, eso va a hacer que la recuperación no sea tan rápida, ¿no? El empleo se golpea, ¿no? Y entonces, como esa contención de la pandemia se da a tumbos y a saltos, digamos, el resultado sobre las economías es que la recuperación es lenta, ¿no? No es tan rápida. Entonces, a eso le llamamos un escenario en L, ¿no? ¿Ya? Y ese escenario en L haría que estaríamos pues recuperándonos, bueno, China es probablemente el primero que se va a recuperar, pero Estados Unidos y Europa ya muy más allá del 2023 volverían a recuperar sus estándares, ¿no? Ahora, respecto de esto, ¿no? Nosotros vamos a ver en qué negocio estamos, ¿no? Porque también depende de qué negocio estemos, los impactos van a ser distintos. Hay productos y servicios que van definitivamente a tener impactos positivos, ¿no? Por ejemplo, ahí les pongo, ¿no? La venta de mascarillas, la venta de insumos, ¿no? De protección personal, ¿no? Artículos de limpieza, el streaming, ¿no? Los servicios de streaming, ¿no? Los servicios relacionados con Internet, ¿no? Yo me imagino que todos ustedes también en estos días y meses han tenido que comprar más equipos para
para poder instalar oficinas dentro de casa, ¿no? Para los hijos que ahora están haciendo la educación desde la casa. Entonces, hay industrias que se ven favorecidas, ¿no? ¿Ya? Pero evidentemente esto es un pico de demanda que viene durante la pandemia, sobre todo en el primer momento, ¿no? Y de ahí va a bajar, ¿no? Va a bajar. Pero no va a bajar a los niveles de la prepandemia, sino que va a generarse una costumbre, pues no va, los cambios de la costumbre van a quedar, ¿no? Entonces, de todas maneras, estas industrias van a salir con un impacto positivo en el mundo post pandemia, ¿no? Entonces van a tener que desarrollar capacidades, ¿no? Y van a tener que crecer en capacidades para poder atender ese mundo post pandemia, ¿no? El excedente tiene que ser a través de capacidades flexibles, ¿no? Otros productos y servicios van a tener efecto látigo, ¿no? El consumo masivo en general, la gente tiene plata, no tiene plata, consume, ¿no? Lo que se vio, por ejemplo, con el famoso problema de los papeles higiénicos, ¿no? Se disparó, ya que faltaba, ¿no? Y así, ¿no? Electrónicos en general, van a tener altibajos, ¿no? Y claro, como después de la pandemia el mundo va a quedar deprimido, van a quedar con capacidad excedente, ¿no? Entonces esta capacidad excedente van a significan sobrecostos, ¿no? Van a significar sobrecostos, ¿no? Lo importante aquí es no entusiasmarte con el efecto látigo, ¿no? Darte cuenta que es un efecto látigo, ¿no? Es un efecto de especulaciones de que existen en el mercado, pero que no son demanda permanente, ¿no? Y el otro grupo de empresas o con productos y servicios son los que van a terminar siendo perjudicados, ¿no? Entretenimientos masivos, turismo, hotelería, el sector automotriz, ¿no? La gente ya aprendió a no moverse tanto, ¿no? Ya aprendió, ¿no? Sector automotriz, sector aeronáutico también podríamos poner aquí, ¿no? Ya la gente usa menos el transporte, sabe que tiene que transportarse menos, aprende a transportarse menos porque ya está utilizando mucho más el mundo digital, ¿no? Y entonces, los autos, mi auto, por ejemplo, ha recorrido en los últimos 4 meses, habrá recorrido, pues, 200 kilómetros, ¿no? Versus los, no sé, pues, casi 1000 kilómetros que podría estar recorriendo mensualmente antes, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, va a ser ¿no? Industrias que van a ser perjudicadas, ¿no? Entonces, miren, ¿qué va a ocurrir, no? Por ejemplo, un restaurante, ¿no? Oye, con delivery no va a lograr, pues, cubrir lo que vendía con las mesas llenas, ¿no? Entonces, ahí hay capacidad que va a quedar ociosa, ¿no? Y después de la pandemia, estos industrias no es que van a recuperar, ¿no? No necesariamente va a recuperar porque las costumbres van a quedar, van a cambiar, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi consejo sobre quien está en una industria como esta? ¿Cuál es mi recomendación? Oye, ¿sabes qué? Libera completamente capacidad, vuélvete completamente variable. No te preocupes de que, oye, ¿y después qué va a ocurrir? Después va a haber tanta capacidad ociosa en el mercado y va a estar tan disponible y tan barata que va a ser fácil de adquirir, ¿no? Así que simplemente trata de liberarte completamente de capacidad para liberar costos fijos, ¿no? A partir de esto, todo es cuestionable, ¿no? Todo lo que tenemos adelante es cuestionable, ¿no? Y es nuestro deber hacernos todas las preguntas posibles de cómo hemos venido haciendo las cosas para ver qué va a cambiar, qué va a ocurrir, ¿no? Primero, ¿qué debemos cuestionarlos? Las operaciones intensivas en mano de obra, ¿no? No utilizábamos, ¿no? Mucha automatización, ¿no? En el Perú sobre todo, teníamos operaciones porque claro, la mano de obra en el Perú todavía sigue siendo bastante barata, ¿no? Pero con los nuevos requisitos de bioseguridad, con los problemas que estamos teniendo de la gente que se nos enferma, que el ausentismo, la morbilidad, ¿no?
el riesgo que también significa para nuestras operaciones el tener tantas personas, ¿no? Que pueden contagiarse o contagiar o traer contagio o traer contaminación hacia nuestras operaciones, hace que debemos replantearnos este tema de la mano de obra, ¿no? ¿Cuántas operaciones vamos a poder seguir haciendo con tan intensivas en mano de obra, ¿no? ¿No? Entonces, ¿esto qué va a ocurrir, no? Vamos a encontrar un mercado laboral deprimido, probablemente la mano de obra se abarate más, pero tenemos, ¿no? Efectos de baja productividad, baja preparación, baja confiabilidad, ¿no? No se nos generan diferencias de inventario en los almacenes, ¿no? Hay mucha rigidez laboral en el Perú, ¿no? Sindicalización, que también siempre es un problema, ¿no? Problemas de control, cuanto más personas hay más patitas con las cuales se pueden salir los productos de nuestros almacenes, ¿no? No estoy diciendo no estoy diciendo ningún agravio con eso, ¿no? Pero todos los que trabajamos en almacenes sabemos pues que los problemas de control son importantes para nosotros, ¿no? Y los temas de gestionar el liderazgo, ¿no? Entonces, oye, ¿vamos a poder seguir haciendo con estos estándares operaciones tan intensivas en mano de obra o vamos a tener que ir hacia procesos más automatizados, ¿no? Y ahora, ¿no? Oye, por ejemplo, en esas fotos, oye, que ustedes ven, ¿no? ¿Están a 1 metro o no están a 1 metro? 2 metros, ¿no? El distanciamiento que hay que cumplir, ¿no? El otro tema es si se va a poder seguir haciendo lo que se llama la distribución vertical, ¿no? O sea, que nosotros, en muchas de las operaciones que uno encuentra en el país, hay mucha de lo que se llama distribución vertical, o sea, vale decir que se va a través de canales muy masivos, ¿no? Un productor va y le vende a un mayorista para que después le venda a un distribuidor grande para que a su vez le venda a un distribuidor más pequeño o ya a un minorista, ¿no? Pero las grandes empresas tratan de reducir la complejidad de su venta, pero sobre todo la complejidad de manejar la informalidad, ¿no? Entonces, a través de los mercados mayoristas, ¿no? Que es el gran problema, probablemente, ¿no? O sea, oye, ¿cómo yo como empresa grande no puedo estar boleteando ni vendiendo, pues, sin factura, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo hago para vender? Si el 70% de nuestro mercado es informal, entonces termino vendiéndole a un mayorista que sí sabe manejarse con la informalidad, ¿no? Entonces, esta concentración del poder que tiene el canal me genera los llamados efectos látigo, ¿no? El efecto látigo es aquel que se genera por la especulación, ¿no? Angelita, no sé si me estás escuchando. Sí te escucho, Jorge, sí te escucho. Sí, hay algunas participantes que están teniendo problemas con su audio. Te pediría que los apoyes particularmente, por favor, si hay manera de Más que todo es la conexión, sí, que me escriban por interno, porque yo te escucho súper bien. Ok, ya. Entonces, claro, ¿qué ocurre con esto, no? Existen estas especulaciones que se traducen en el llamado síndrome de fin de mes, ¿no? Esa acumulación de ventas que muchas empresas padecen de que se dan en los últimos días de cada mes porque tienen que llegar a una cuota, tienen que cumplir una meta de ventas, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y claro, el que le compra al vendedor sabe que este vendedor está presionado por llegar a una cuota, entonces espera que esté desesperado para hacerle el pedido, el super pedido con el cual va a cumplir su cuota de ventas y por ese pedido le saca un montón de descuento y un montón de gollería, ¿no? Pero esta forma como hemos venido operando, ¿agrega o destruye valor, no? ¿Qué impide tomar la decisión, no? Es el manejo de la complejidad, no tengo capacidades operativas, no sé manejar la informalidad, la cultura del consumidor. ¿Qué es lo que nos impide tomar? Si se dan cuenta, si evalúan cuáles son, todos son mitos, ya, ahora todos son mitos, ¿no? Cumplimiento de la cuota. En este mundo de la pandemia, ¿quién ha cumplido una cuota, no? O algunos se las han volado, se las han rebasado porque
han tenido un superpico de venta o algunos simplemente han estado al 60% de su cuota porque no había forma de que vendan más. Así que hoy interesa el cumplimiento de la cuota, ¿no? No, que ya no se puede, no, que muy complejo. Manejar la complejidad hoy con las tecnologías que existen, con las tecnologías de información, con la disponibilidad de información, con las herramientas que hoy tenemos, no podemos manejar esa complejidad. Capacidad operativa, no tenemos en este momento herramientas y tecnologías que nos multipliquen nuestra capacidad operativa para manejar esa complejidad. El manejo de la informalidad puede ser un issue, ¿no? Eso sí puede ser un problema, pero hay que aprender a llevarlo, pues hay que aprender a manejarlo, ¿no? Y la cultura del consumidor, el consumidor no es el consumidor más bien, ¿no? En el Perú, más bien el 70% de las personas tienen ingresos y consumos diarios, por tanto, estos síndromes de fin de mes no tienen ningún sentido versus la conducta del consumidor, ¿no? El otro tema es, ¿no? Los canales, cómo venían desarrollándose los canales, ¿no? Claro, la venta a través de los canales digitales venía creciendo, pero venía creciendo a 2 dígitos, sí es cierto, venía creciendo a 2 dígitos, venía creciendo de manera importante, sobre todo por la incorporación de ya muchas personas nativos digitales que ya tenían capacidad de consumo y ellos ya estaban consumiendo bastante a través de los canales digitales, ¿no? Pero era un crecimiento, digamos, que seguía una tendencia clara, ¿no? Todo lo que se vendía a través de las tiendas, ¿no? Versus lo que se vendía a través de los canales virtuales, digamos, ¿no? Tenían una tendencia, venía creciendo, se venía comiendo al canal físico, pero a un ritmo constante, importante, pero predecible, digamos, ¿no? Pero vino el coronavirus, pues, ¿no? Vino el coronavirus y hoy, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Nadie esperaba, es una disrupción forzada, ¿no? Hoy viene una caída en los volúmenes de demanda, ¿no? Y donde la venta, pues, física, ¿no? En el mundo físico se va a mantener por niveles, ¿no? Muy bajos y la demanda por los canales digitales va a explotar. Y cuando regresemos de la pandemia, ¿no? A la nueva normalidad probablemente ya se haya explotado porque ya todo el mundo va explorado lo que es. Mucha gente antes de esto no había tenido poca exposición o poca experiencia en las compras a través de canales digitales. Hoy todo el mundo ya ha probado eso y ha visto que sí funciona, ¿no? Y al probar que sí funciona, ¿no? Está dispuesto ya lo probó, ya sabe que funciona y está dispuesto a repetir esa experiencia, ¿no? Hasta antes de la pandemia y probablemente, ¿no? Las empresas manufacturaban, producían y atendían a sus consumidores a través de diversos canales de venta, ¿no? Compañías de servicio, ¿no? Los servicios 4.0, que son, ¿no? Los e-tailers, ¿no? El canal moderno, ¿no? ¿no? O sea, vale decir, las grandes superficies, ¿no? Autoservicios, tiendas por departamento y esto, ¿no? Y bueno, también los tradicionales, ¿no? El canal mayorista que le vendía a un minorista, ¿no? Estos más o menos eran los modelos con los cuales se trabajaba, ¿no? Pero hoy en el mundo de la omnicanalidad, un cliente, un consumidor a través de su teléfono, su computador, su tablet, cualquier, ¿no? Él está permanentemente conectado a través y sabe lo que necesita en cualquier momento y en cualquier momento quiere pedirlo y quiere que le llegue, ¿no? Usa el teléfono, usa teléfono como voz, usa el teléfono como datos y pero es así como que cada vez más está menos dispuesto, ¿no? a esperar por la satisfacción de sus necesidades.
Entonces, y a gastar mucho tiempo en eso. Entonces, quiere que sus necesidades sean cubiertas por cualquiera de estos canales. Entonces, las empresas ya tienen que borrar esas fronteras de cómo yo abastezco a mi consumidor, ¿no? Yo tengo que darme cuenta que el consumidor es el que me genera la demanda, y a través de cualquiera de estos medios, el que esté más cerca a él es el que, con el que debo llegar, ¿no? Entonces, utilizar todos los medios para todos los productos, todas las instalaciones, en favor de generar la atención más eficiente y más rápida a mi consumidor, ¿no? Los puntos de venta, ¿no? Uno antes, ¿no? Iba al punto de venta, ¿no? Y había pues el famoso impulso, ¿no? Las personas ahí que se dedicaban a que nosotros tengamos, ¿no? Uno iba por una cosa y terminaba comprando un montón de otras cosas que a veces que no tenía ni planeadas comprar, ¿no? ¿Por qué? Porque le venían las ofertas, le venían las promociones, ¿no? Entonces, muchas veces los negocios generaban gancho con alguna oferta, con algo que tú ibas por la oferta, pero donde terminaban ellos logrando la rentabilidad es en todo aquello demás que tú terminabas comprando sin tenerlo planeado, ¿no? Si tú pasas a un mundo digital donde tienes por ejemplo, como lo pongo ahí en la foto, un corner shop que está comprando por ti, tú hiciste tu compra en un celular, viste qué es lo que tenías que comprar completamente planeado, ¿no? Completamente, racional tu decisión de compra, y hay una persona que va a ir y va a hacer las compras por ti. Entonces, ahí ¿qué le va a afectar el impulso? ¿Qué le va a afectar? ¿No? Ya no, ese tema de que compro una cosa ya no va a ocurrir. Al menos no va a ocurrir en el punto de venta, ¿no? De repente va a ocurrir en tu smartphone, ¿no? Oye, tú entras a la aplicación y quieres algo y te aparecen ofertas, ¿ya? Pero de todas maneras se va a convertir en algo mucho más racional, ¿no? Pero todo este efecto, ¿no? Va a bajar. También va a bajar el tema de la conveniencia, ¿no? Miren, ve, yo iba a hacer mis compras a un supermercado y en ese supermercado a mí, yo iba a un supermercado y en ese supermercado yo no me quería, para hacer mis compras de la semana, yo no me quería recorrer 3 supermercados para ver qué cosa estaba más barato en cada uno, ¿no? Iba al que más o menos tenía como referencia que es adecuado para mí, y ahí compraba de todo, pues, ¿no? Pero si ya tengo una aplicación que puede hacer eso por mí y que me van a abastecer a mi casa, ya empiezo a escoger, pues, ¿no? Oye, estas cosas, las carnes las compro acá, ¿no? Los pescados los compro acá, los abarrotes los compro por otro lado, los artículos de limpieza aquí, ya empiezo porque ya tengo ese servicio, ya no es mi tiempo el que gasto, sino es el tiempo de otros, ¿no? Entonces, todo eso va a tener un cambio significativo en nuestros hábitos de compra, y sobre todo en las palancas que tienen las empresas para hacernos, para mover nuestras conductas de consumo, ¿no? Desde el punto de vista de almacenes, ¿no? ¿Cómo se llama? La centralización de operaciones, ¿no? A ver, ¿qué implica la centralización de operaciones, no? Me genera una eficiencia operativa, ¿no? Yo tengo, ¿no? Porque tengo toda la, no gasto mucho, no tengo que tener, pues, recursos en un sitio, en otro, ¿no? En distintos sites, ¿no? No tengo por qué tener tampoco multiplicado el inventario, dado que lo tengo centralizado, ¿no? Puedo hacer economías de escala, ¿no? Al tener escalas también puedo invertir en tecnología, ¿no? Mi control, mi supervisión es mejor, ¿ya? Pero ahora pasemos a cuestionarnos esto, ¿no? Oye, si yo tengo todo centralizado y tengo todos los huevos en una canasta, ¿qué pasa con los efectos de la capilaridad? O sea, si hoy tengo que atender pedidos cada vez más pequeños y a más puntos, ¿no? Lo voy a poder tener desde una operación muy centralizada. Lo otro, oye, voy a ser lo suficientemente flexible si tengo todas mis operaciones centralizadas, ¿no?
voy a poder generar, ¿cómo voy a manejar la incertidumbre o la contingencia? ¿Qué si por ahí tengo problemas, algún problema que mi operación hace que se detenga o que me combinen a que no pueda operar por unos días, unas semanas, unos meses? Tengo todo el riesgo en un solo punto, ¿no? La densificación de los almacenes, ¿no? ¿Qué busco con la densificación de los almacenes? Alta profundidad de los stocks, optimización del uso de espacio, concentración de los stocks, me ayuda cuando hago de distribución vertical, requiero alta estandarización, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay mucha incertidumbre en la demanda? Puedo tener estos stocks ¿no? Estos lotes tan grandes, ¿no? De productos, ¿no? Porque para poder densificar tengo que tener lotes de productos muy grandes, ¿no? ¿No? Si tengo alta incertidumbre en la demanda, tengo baja predictibilidad, ¿puedo tener alcances de stock muy largos? Y si tengo alcances de stock muy largo, ¿qué pasa con la caja en este momento donde la caja escasea porque el flujo de pagos se está cortando, se está deteniendo, ¿no? Puedo estar debiéndole a mis trabajadores, debiéndole a mis proveedores y a su vez tener millones de dólares en inventario, ¿no? Y además, ¿qué va a pasar si estoy altamente identificado con las operaciones que hoy se están volviendo cada vez más intensivas en picking, ¿no? Porque cada vez tengo que ir más a detalle, más a menudeo, hay muchos más SKUs y cada vez los pedidos son más pequeños, ¿no? Los más pequeños y más frecuentes, ¿no? O sea, antes yo un gran despacho, volumen, ¿no? Pero ahora no, pues los clientes cada vez piden despachos más veces, ¿no? En más oportunidades, pero en tamaños más pequeños, ¿no? Entonces, la agilidad, la velocidad, la complejidad, ¿cuáles son las nuevas reglas de negocio que tenemos que enfrentar? Y si estas condiciones que teníamos planteadas, de centralización y alta densificación, nos van a servir en el futuro, ¿no? El IBP, ¿no? Integrated Business Planning, ¿no? O también, ¿no? Estas ideas de Oliver Wright, ¿no? Donde se trataba de tener pues pronósticos, horizontes de planificación largos, 18 meses a futuro, para poder ver qué recursos se requerían, con qué inventarios íbamos a trabajar, ¿no? Habían ciclos de planificación periódicos, había mucha formalidad, ¿no? En los acuerdos, se tenían que llegar a consensos, ¿no? Y también muchas reuniones, ¿no? Para que los decisores intervengan, ¿no? Pero le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿ustedes me pueden decir cuál va a ser su venta de aquí a 18 meses? Es más, ¿me pueden decir cuánto va a ser su venta en diciembre? ¿Con qué nivel de certeza me van a poder decir eso, no? ¿Cómo están las cosas hoy, no? ¿No? Entonces, podemos tener horizontes de cuánto tiempo hacia adelante, ¿no? Si prácticamente nos están cambiando las reglas de juego cada mediodía, ¿no? ¿No? Entonces, creo que este tipo de cosas hay que cuestionarlas si realmente nos siguen agregando valor como era en el pasado, ¿no? La gig economy, ¿no? Lo que les hablaba hace un rato, ¿no? Que genera flexibilidad laboral para los colaboradores, para los trabajadores, flexibilidad laboral, ¿no? Y reducción de costos para la empresa. O sea, había flexibilidad para el trabajador porque cuando tenía tiempo libre trabajaba, cuando quería sí, cuando quería no. Para la empresa también, porque le paga por trabajo hecho, prácticamente como un destajo, ¿no? Y eso es lo que implica, ¿no? Reducción de costos, las relaciones laborales y compensaciones se dan por cada transacción, ¿no? Se usan formas de pago de plástico, ¿no? Prácticamente no hay relación directa, ¿no? Estos temas están altamente ligados a la era digital, ¿no? El trabajo te llega con un ringtone, ¿no? Te llega con un mensaje, ¿no? Y rompe fronteras, ¿no? O sea, estas aplicaciones que usan la gig economy han venido de otros lados del mundo, ¿no? Uber, Rappi, ¿no? Cornershop, no se han generado acá, ¿no? Y tienen efecto desde sus bases que pueden estar en cualquier otro lado, ¿no?
Pero claro, todo esto va a tener que tener ciertos niveles de control. Ha crecido, se ha disparado mucho esto, pero poco a poco van a entrar, va a haber normativa, ¿no? Ha ido normativa, ¿no? Y creo que los temas de bioseguridad, los protocolos, la trazabilidad, la necesidad de formalizar, va a ir acotando lo que es posible hacer con estos métodos, ¿no? De ahí el tema de la transformación digital, ¿no? Miren, yo soy muy directo con esto, ¿no? No voy a hacerla larga ni voy a hacer una gran introducción. Yo creo que el mismo hecho de que una empresa diga que va a entrar en o va a adoptar la transformación digital ya es un caso perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya al decir transformación digital ya estamos hablando de algo que es como lo pongo ahí, un proceso kafkiano, ¿no? ¿No? Oye, me tengo que transformar, ¿no? O sea, es una cosa dura, pesada, ¿no? ¿No? Tengo que convertirme en otro, ¿no? Entonces tengo que abandonar todo lo que he sido, entonces, difícil, ¿no? Muy, muy difíciles, ¿no? Muy difícil de lograr. Yo realmente no creo, y lo digo sinceramente, no creo en la transformación digital, ¿no? Yo creo que lo que va a ocurrir en el mundo es que las empresas no nativas digitales van a sucumbir y las que van a triunfar son las que han sido nativas digitales, ¿no? Entonces, voy a ser así durísimo con lo que digo, ¿no? Cualquier empresa que quiera hacer una transformación digital, desde mi punto de vista, podría estar perdiendo el tiempo, ¿ya? Voy a ser duro con lo que les digo, ¿ya? Yo creo que un empresario lo que tiene que hacer hoy es invertir en crear una empresa completamente digital, paralela a la suya, para que compita con la suya, ¿no? Y hacer que esa empresa sea la que le dé el futuro. Si va a hacer que su empresa se transforme, ¿no? Si va a hacer que su empresa se transforme, le va a costar un mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas de hoy están muy basadas en activos, ¿no? Hablábamos con nuestros socios aquí en Senfolog, ¿no? Ustedes piensen, pues, por ejemplo, una universidad, ¿no? Una universidad. Hoy nosotros estamos haciendo 100% las clases por rubro, por el mundo digital, ¿no? Pero piensen ustedes en una universidad, ¿no? La Pacífico, por ejemplo, ¿cuánto ha invertido en edificios, ¿no? Tiene un edificio precioso para sus maestrías, que no se usa hace meses, ¿no? ¿Creen que va a poder transformarse? No, porque tiene una enorme deuda para pagar esos edificios, ¿no? Entonces, ¿en qué momento va a poder transformarse? ¿Va a poder cambiar al mundo? No, están esperando que el tema de la pandemia pase para volver a llevar alumnos a esas aulas, porque se tienen que pagar de alguna manera y están construidas para hacer aulas, no pueden usarse de otra manera, ¿no? Entonces, es bien difícil que se transformen algunas empresas que están muy basadas en activos, ¿no? También hay temas culturales, ¿no? Cuando se prioriza mucho la venta, ¿no? Del día, ¿no? Cómo construir sin destruir, ¿no? Y lo otro es que, miren, yo fui a una exposición hace un año atrás, diría yo, un poco menos de un año atrás, donde salía un señor, y no tengo nada contra la gente mayor, ya yo tengo 47 años, ¿no? Pero una persona mayor, ¿no? De casi 60 años, 70 años, hablarme de transformación digital, chamare, ¿no? Entonces, claro, pues ahí está el problema, ¿no? O sea, no es mi generación, y yo tengo clarísimo, no es mi generación la que va a liderar la transformación, la que va a liderar el cambio hacia el mundo digital, ¿no? Tenemos que dejar ese liderazgo a los jóvenes, a los nativos digitales, ¿no? Ellos son los que palpan, viven ese mundo, lo tienen a flor de piel y saben cómo opera, están sensibles a cómo se debe hacer una propuesta de valor en el mundo digital, ¿no? Nosotros no, pues, es difícil, ¿no? Cuando digo nosotros me refiero a mí como una persona de 47 años, ¿no? No quiero decir que estamos alejados de eso, ¿no? Evidentemente yo también uso las tecnologías, pero soy consciente de que mi rol como director de empresas, que lo soy, es promover, es facilitar, es hacer que se den las inversiones en ese mundo digital, pero no voy a ser yo el que va a liderar eso, ¿no? Tengo que traer a gente joven que lidere porque es la que conoce, ¿no?
Ahora, ¿estamos preparados para esto? ¿Estamos preparados para esto? ¿Qué capacidades debemos desarrollar, no? ¿Cuáles van a ser los procesos logísticos en el nuevo normal? Bueno, miren, aquí ya un tema crucial, ¿no? Esto está basado en los atributos definidos por el modelo SCORE, ¿no? Confiabilidad, flexibilidad, eficiencia, nivel de respuesta, ¿no? ¿Y qué es la eficiencia? Es lograr resultados en función de los recursos invertidos para esos resultados. ¿Qué es la confiabilidad? Es el cumplimiento de la promesa, vale decir 1 menos el porcentaje de error, las veces que fallo, ¿no? ¿Qué es el nivel de respuesta? Es cuánto me demoro, el lead time, ¿no? En cuánto tiempo logro atender, ¿no? ¿Y qué es la flexibilidad? La flexibilidad es la capacidad de adaptarse. La capacidad de adaptarse a cualquier cambio en la demanda, a cualquier cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, si hoy, como dicen ustedes, si hoy me pides vasos con agua, te doy vasos con agua. Mañana me pides los mismos vasos, pero con cerveza, te doy vasos con cerveza. ¿Qué debo hacer para poder, o mañana me pides 10, te doy 10. Mañana me pides 1000, te doy 1000. Eso es ser flexible, ¿no? Pero ¿qué debo hacer para poder hacer eso sin necesidad de tener muchos activos, muchos costos ahí, ¿no? Porque claro, si yo tengo de todo como en botica y tengo un gran inventario de todo lo que me puedan pedir, eso no es ser flexible, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Para poder ofrecer ese nivel de flexibilidad con recursos adecuados y sin tener, ¿no? Sobrecostos, ¿no? Porque si yo tuviese que tener inventario de todo para poder ofrecer de todo, ¿no? Voy a tener un costo tan alto que voy a tener que ser muy caro por ese nivel de servicio que esperan de mí. Entonces, una manera de lograrlo y tener ese nivel de inversión en inventarios, en activos, ¿no? Es flexibilizando mi operación, vale decir, haciendo que mis costos variables sean más importantes que mis costos fijos. Si mis costos variables, vale decir, todo aquello que yo puedo comprar, ¿no? Que yo puedo reducir, oye, ¿sabes qué? Hoy me pidieron vasos con agua. Ah, entonces, compro agua, pues, ¿no? Y le pongo el agua. Mañana me piden vaso con cerveza, compro cerveza y le pongo la cerveza, pero no tengo, pues, producción de cerveza propia, sino eso lo adquiero, ¿no? Entonces, en la medida en que yo variabilice mis costos, tengo la mayor posibilidad de ser flexible, ¿no? Cuanto más variables sean mis costos, más posibilidad de flexibilizar tengo, ¿no? Entonces, ¿qué digo aquí? ¿No? ¿Qué digo aquí en esta lámina? Que creo que es sumamente importante en términos de decisiones estratégicas que uno debe tomar. Lo que digo aquí es que estos 4 atributos, que son los más importantes según lo que define el modelo SCORE, en el diseño de una cadena de suministros, no son logrables todos a la vez, sino que yo tengo que elegir cuál quiero, cuál sí y cuál no. ¿Por qué? Porque yo para lograr por ejemplo, la flexibilidad, tengo que variabilizar mis costos, vale decir, puedo tercerizar buena parte de mi operación. Y al variabilizar mis costos, pierdo control sobre ellos, porque al momento en que ya no son recursos que están bajo mi control, sino son recursos que controlo con terceros, que me da un proveedor, ¿no? Ese proveedor me puede fallar, ese proveedor me puede entregar mal, ese proveedor puede decir que no tiene en el momento que yo le pido. Si eso ocurre, mi confiabilidad va a bajar, ¿no? ¿De qué manera yo puedo asegurar completa confiabilidad? Teniendo redundancia de recursos, ¿no? Oye, si falla, te pongo un vehículo de reemplazo, te pongo un inventario de reemplazo, te pongo un camión de reemplazo, ¿no? Y para eso yo tendría que tener, pues, ¿no? Los recursos ahí fijos de mi cuenta, ¿no? Si yo tengo control completo de todos los recursos, es en el momento en que yo puedo asegurar la confiabilidad, ¿no? Entonces, por eso son atributos encontrados, ¿no? Para lograr variabilizar mis costos, yo tengo que asumir riesgos.
y al asumir riesgos cae mi confiabilidad, ¿no? Lo mismo pasa entre la eficiencia y el lead time. ¿De qué manera yo puedo tener altos niveles de respuesta? Si yo estoy a tope de capacidad, yo estoy vendiendo a full, ya no tengo más recursos de dónde sacar y me viene un pedido, un nuevo requerimiento, yo lo que le voy a decir al cliente, oye, espérate que cumpla con todos los pedidos que tengo en cola para poder atenderte, ¿no? Tengo que planificar, ¿no? Entonces, de esa manera yo no voy a hacer, no voy a tener alto nivel de respuesta. La única manera en que yo puedo tener alto nivel de respuesta es cuando yo tengo recursos holgados. Vale decir, en el momento en que me pidan, tengo disponibles recursos para poder atender. Tengo camiones, tengo fábricas, entonces me piden y atiendo porque tengo al toque ahí, tengo disponibilidad de recursos, holgura de recursos. Si tengo holgura de recursos, difícilmente voy a poder ser eficiente porque tengo recursos que están siendo no utilizados, ¿no? Entonces, por eso son atributos encontrados. La cosa es que yo tengo que encontrar qué es lo que le hace sentido a la propuesta de valor de mi organización y de mi compañía para saber qué atributo tengo que privilegiar, porque yo no puedo lograr todos a la vez, por lo que les estoy diciendo, ¿no? Si yo quiero tener alta confiabilidad, sé que voy a sacrificar flexibilidad. Si yo quiero ser muy eficiente, sé que voy a sacrificar el nivel de respuesta. No es ¿no? Aquí no existe la BBB, ¿no? Bueno, bonito y barato. Eso no va a existir. Ustedes tienen que elegir qué batallas quieren ganar y qué cosas tienen que sacrificar. Y eso tiene que estar alineado con la propuesta de valor que tienen sus departamentos comerciales con sus clientes. Si su departamento comercial está ofreciendo que ustedes van a despachar al toque, van a tener respuesta rápida, eso significa, por ende, que ustedes tienen que tomar decisiones en favor de esa propuesta de valor. Si su estrategia comercial dice que ustedes son altamente confiables, tienen que saber que eso, tienen que tenerlo como diseño de cadena de suministro y por eso van a tener que sacrificar algo de flexibilidad. Pero tienen que también llegar a acuerdos con sus áreas comerciales, ¿no? Y decirles, oye, si tú me pides que sea confiable, yo no voy a poder ser flexible. Si tú me pides que tenga alto nivel de respuesta, yo no voy a poder ser eficiente. No me puedes pedir las 4 cosas a la vez, ¿no? Entonces, en un espectro como el que estamos viviendo, donde la demanda es muy incierta, lo más aconsejable es que nuestras cadenas de suministro, y es el mundo actual, la demanda se ha vuelto muy incierta con los efectos del coronavirus. La cadena de suministro tiene que ir hacia altos niveles de respuesta. O sea, ustedes tienen que privilegiar todo aquello que le dé velocidad a su operación. Y por tanto, que tener ciertos niveles de holgura. A pesar de que estos ciertos niveles de holgura pueden significar sobrecostos, ¿no? Y otro tema que ustedes tienen que tener es variabilizar. Variabilizar. Es imprescindible que ustedes no se pongan con costos fijos muy altos, porque los costos fijos altos van a implicar que si hay cambios en la demanda bruscos, como los están habiendo, ustedes, si tienen costos fijos muy altos, van a estar con el agua sobre el cuello, el agua sobre la cabeza, o sea, van a estar con muchos costos y probablemente no van a poder absorber los vaivenes de la oferta y la demanda, ¿no? Ahora, evidentemente ustedes, al asumir una variabilización de costos, van a asumir riesgos, ¿no? Riesgos del control. Por tanto, tienen que incorporar mucha tecnología para controlar, ¿no? Reconversión de activos, ¿no? Las dark stores, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo de cómo tenemos que reconvertir activos, ¿no? En muchos países está ocurriendo que lo que eran tiendas físicas se han convertido en centros de distribución donde van estos operadores que hacen los despachos para los deliveries, ¿no? Entonces, hay que usar la disponibilidad de recursos que hoy el mercado tiene. Hoy el mercado está abundante de activos que están subutilizados y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para poder aprovechar esos activos y de manera variable, ¿no? Alquilando, subcontratando, no de manera fija, ¿no? Porque eso nos puede jugar una mala pasada en este mundo. Y finalmente, los temas de bioseguridad, ¿no?
exigencias de los clientes, exigencias de los colaboradores, exigencias del Estado y exigencias mismas de nosotros, ¿no? No tratemos de aprender o creernos que sabemos de todo, ni aprender en el camino, ¿no? Hay que acudir a los expertos, y los expertos son gente que ha trabajado en esto, ¿no? Gente que trabajaba en temas de bioseguridad antes, que las hay. Muchas industrias ya trabajaban en el tema de bioseguridad antes de que ocurriera la pandemia. Por ejemplo, la industria avícola, ¿no? La industria avícola ya conocía de temas de bioseguridad porque siempre permanentemente sus pollos están enfrentados a virus y a bacterias y ellos tenían que protegernos, ¿no? Entonces, ya han trabajado bastante antes el tema y hay que ir, por ejemplo, a ellos a aprender y no estar inventando la pólvora, ¿no?